Buen día. En respuesta a la solicitud de uno de mis alumnos, hablaremos el día de hoy de un microbio que puede generar graves problemas a la persona que lo padece, especialmente entorpeciendo su vía circulatoria y su función respiratoria, las cuales, al ser entorpecidas, ensombrecen el pronóstico a pequeño y a mediano plazo de quien lo padece. Además, al ser un microbio de que se ha hablado mucho en las últimas semanas, vale la pena un repaso rápido de este. Por lo tanto, hablemos de la mucormicosis, también conocida como el hongo negro. Debo decir aquí un comercial, el nombramiento debería ser los hongos negros, porque son 3 géneros de hongos los que pueden crear esta enfermedad. Bien, fin de comercial, comienzo. El perfil básico de esta condición nos indica que es causado por hongos. Los hongos son microorganismos que pueden encontrarse en el ambiente y también en el cuerpo humano. Normalmente son inofensivos a menos que sobrecrezcan. Si las condiciones tanto en el ambiente como en el cuerpo humano son propicias para que los hongos sobrecrezca su población, entonces ya se vuelven patológicos para el ser humano. Entonces, afortunadamente, la mucormicosis, la infección por los hongos negros, es una enfermedad cada vez menos prevalente, sobre todo por el arribo de la cultura de la higiene, tanto hospitalaria como fuera de comunitaria. Entonces, este género de hongos pertenecen al grupo de los saprófitos. Eso quiere decir que son hongos, son microbios que normalmente se encuentran en la materia orgánica en descomposición. Se alimentan de ella y sobrecrece su población gracias a este apoyo metabólico que les ofrecen. Entonces, hay 3 géneros, como dijimos, de hongos que pueden crear la mucormicosis. Uno de ellos es el hongo de tipo Rhizopus, otro es el Rhizomucor y el otro el Coningamela. Estos 3 géneros de hongos afectando al ser humano pueden crear la sintomatología de la mucormicosis. Es conocido entonces estos hongos como microorganismos aerobios. Necesitan materia en descomposición para alimentarse, pero también necesitan de la presencia de oxígeno para poder crecer, metabolizar y hacer de las suyas. Conocido como un microorganismo invasor. Los hongos de la mucormicosis vienen de fuera, del ambiente, a nosotros para acabar con nosotros. No son como la Candida albicans, que es un hongo que vive en la cavidad oral, en la cavidad vaginal, en el ser humano. Este 3 tipos de géneros de hongos de la mucormicosis está en el ambiente, no pertenecen al cuerpo, no hay simbiosis. Nadie en nuestro sano estado debemos tener a estos 3 hongos en nuestro cuerpo. Estos vienen de fuera para acabar con nosotros. La vía de transmisión es muy importante, amigos. La vía respiratoria, la vía de la piel, es una de las vías más exitosas que tiene este hongo para arribar a nuestro cuerpo. Ya sea que a través de la piel y la manipulación de productos orgánicos en descomposición contaminemos nuestra mano y posteriormente manipulemos nuestra vía aérea superior y de esa manera entre el hongo, o también el contacto con las secreciones de una persona ya infectada. Recuerda que las secreciones respiratorias de una persona infectada tenemos que cuidarnos mucho porque es la vía de transmisión por excelencia de cualquier infección que puede afectar nuestra vía respiratoria, tanto superior como inferior. Entonces, el contacto persona a persona también tiene que llevarse a cabo con mucho cuidado, especialmente si estas personas han manipulado de manera poco higiénica material orgánico en descomposición. Aparte, muy importante y a tener en cuenta, la materia orgánica en descomposición es de donde se alimenta estos 3 hongos de la mucormicosis. Al aumentar su población, comienzan a generar partículas aéreas, comienzan a formar esporas, las cuales pueden estar suspendidas en el aire y ser potencialmente infecciosas por sí sola a una persona que las respire.
Es por eso que el medio hospitalario y especialmente el personal de la salud, el personal de los laboratorios, son especialmente vulnerables a la aspiración de estas esporas. Por lo tanto, las secreciones respiratorias de un infectado, la mala manipulación de materia orgánica en descomposición o la presencia de esporas del sobrecrecimiento del hongo en un espacio cerrado pueden ser la vía de transmisión de este hongo. Moraleja comercial: para evitarlo, las medidas higiénicas, la buena manipulación del material orgánico en descomposición y mucho cuidado personal de la salud son los más expuestos. Bien, fin de comercial, continúo. La morfología típica de estos tres hongos de la mucormicosis es en forma de hifas, estructuras tubulares alargadas que pueden estar tabicadas o no. Muy importante, como habíamos mencionado, la materia orgánica en descomposición. Por lo tanto, las comunidades que no cuentan con servicios eficientes de saneamiento, de recolección de basura, son las que se encuentran en mayor riesgo de padecer esta terrible enfermedad. El humano es el único hospedador. Los tres hongos de la mucormicosis gustan de afectar al ser humano, no a ninguna otra especie animal. Es exclusiva de nosotros, es exclusiva del humano, no la compartimos con ninguna especie. Muy importante, como habíamos mencionado, los hongos, cualquier tipo de hongo se vuelve patológico si permitimos su sobrecrecimiento. ¿Qué es lo que propicia el sobrecrecimiento de un hongo? Los ambientes húmedos, calurosos y cerrados. Tener mucho cuidado con ese aspecto. Ahora, no debemos tener miedo, dado que las personas, mientras tengan defensas adecuadas, mientras no tengan enfermedades que vulneren o disminuyan la calidad de su respuesta inmune, no están en riesgo. Lamentablemente, las personas que están en mayor riesgo de infectarse por los tres hongos de la mucormicosis son los que lamentablemente tienen un estado de inmunosupresión, o sea, defensas bajas. Por lo tanto, el mucormicosis no es una infección que le da a la población común. Tiene predilección por personas con defensas vulnerables, con defensas bajas, al igual que otros gérmenes oportunistas, desde luego. Entonces, como habíamos mencionado, este microbio sí puede generar esporas. Una vez que ha sobrecrecido en la materia orgánica en descomposición, puede crear estas partículas aéreas que se mantienen suspendidas en el aire, principalmente en lugares cerrados, calurosos y húmedos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la vía respiratoria, al recibir estas esporas, puede dar paso entonces a la invasión del microbio. Y una vez que se le ha dado paso al microbio, ¿qué lugares va a afectar? Bueno, si nuestras defensas son malas, puede afectar todas estas: la vía respiratoria superior, nariz, garganta, oído, los pulmones, cerebro, piel, ojos e intestino delgado y grueso. Hay que tener mucho cuidado entonces. ¿Qué tan lejos va a llegar los hongos de la mucormicosis en nuestro cuerpo? Llegarán tan lejos como nuestras defensas se lo permitan. Bien, no importa a qué parte del mundo nos vayamos, jóvenes amigos, donde quiera vamos a encontrar a los hongos de la mucormicosis y vamos a estar expuestos a ellos. Lo que debemos hacer es mantener nuestras defensas óptimas. ¿Para qué? Para que este hongo nos pase de largo y no nos afecte. La temperatura de la que gustan los hongos de la mucormicosis para afectar el cuerpo y trabajar y hacer de las suyas va de los 35 a los 37 grados centígrados. Por lo tanto, una temperatura propia del cuerpo humano. Quizás por eso es que al hongo le interesa afectarnos. Muy importante, ningún insecto puede transmitirnos a los hongos negros. No hay vector intermediario. El sobrecrecimiento de los hongos negros en la materia orgánica en descomposición, la suspensión de sus esporas en el ambiente cerrado, caluroso o húmedo, la mala manipulación de la materia orgánica descompuesta o las secreciones respiratorias de una persona ya infectada son la principal vía de contagio, no los insectos, no los insectos.
Dicho eso, hablemos de la morfología. Como dijimos, estos tres géneros de hongos, estos hongos de la mucormicosis, estos hongos negros, se le da el nombre de los hongos negros porque cuando sobrecrecen su población se ve en la materia orgánica en descomposición como manchones negros y las esporas vistas al microscopio tienen este característico color. Por lo tanto, la vía corta, el apodo, es los hongos negros, en plural, insisto, porque son tres géneros de hongos la que lo causa. Bien, entonces, su estructura de hifa, como habíamos mencionado, es una estructura tubular alargada, ramificada, que puede estar tabicada o no. Al igual que otros géneros de hongos, cuentan con pared celular, con membrana celular, citoplasma interno y organelos como vacuolas, núcleo con material genético, aparato de Golgi y mitocondrias. La medida promedio de los hongos de la mucormicosis, de los hongos negros, es aproximadamente de 15 micras, o sea, solamente visibles a través del microscopio. Entonces, como habíamos mencionado, ya sea que respires las esporas en un ambiente contaminado, cerrado, húmedo y caluroso, o tengas la mala manipulación del material orgánico en descomposición, o una persona infectada arroje hacia ti secreciones respiratorias con el hongo, este arribará principalmente a tu vía respiratoria superior. Es por donde entra. Cavidad oral, cavidad nasal, nasofaringe, y de ahí se reparte al cuerpo. Entonces, también las cavidades alrededor de la nariz, los senos paranasales, pueden ser un sitio de arribo de la mucormicosis, es decir, los hongos llegan a tu nariz porque aspiraste las esporas y se estacionan en los senos paranasales. Si tus defensas son buenas, no pasará de que haya inflamación en esa zona, típica manifestación de una sinusitis y adiós problema. Sin embargo, si tus defensas lo permiten, este hongo puede arribar y establecerse también en tu nasofaringe, creando entonces síntomas de inflamación de la zona, tos, flemas, dolor de garganta, dificultad para pasar alimento. Entonces, normalmente, en personas con defensas óptimas en la población general, los hongos de la mucormicosis no pasan de esta zona. Sin embargo, si perteneces a la población de riesgo, es decir, a las personas con defensas bajas, que podrían ser estos que están nombrados aquí, algunos ejemplos, eso quiere decir que tus defensas le dejarán paso libre a las hifas de este hongo para que puedan darse un paseo por tu sistema circulatorio. El problema es que si el hongo llega a tu circulación dentro del riego arterial, dentro de los canales arteriales, puede generar dos complicaciones: inflamación y trombosis. Inflamación de las arterias de grande y pequeño calibre y acumulación de coágulos, lo cual deriva en ¿qué? Obstrucción del flujo arterial y colapso y daño de los tejidos, de los órganos a los que la sangre ya no llega por esta doble complicación, inflamación y trombosis. La arteria se estrecha por la inflamación y el coágulo termina por taparla. Lo malo aparte, por si esto no fuera suficiente, es que el hongo en la circulación, al igual que cualquier microorganismo que alcance tu circulación, tiene carta abierta para afectar el órgano que quiera. Los pulmones, los ojos, cerebro, intestino, como habíamos mencionado, son lugares, son órganos que este hongo, una vez que alcanzó la circulación, gusta de atacar. Muy importante hacer la mención. En cuanto a los pulmones se refiere, los hongos de la mucormicosis pueden llegar al pulmón ya sea por vía sanguínea o ya sea por vía respiratoria, es decir, desde la nasofaringe bajaron directamente a tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos, o directamente desde la nasofaringe pasaron a la circulación y entre cerebro, ojo, intestino también arribaron vía sanguínea al órgano respiratorio. Como sea que haya llegado a esos lugares, tiene la capacidad de dañarlos. ¿Cómo? Con el sobrecrecimiento, con la inflamación y desde luego no olvidemos que los hongos son invasores. Tu sistema de defensa o lo que quede de ella los va a detectar, va a buscarlo y va a pelear contra él. Lo malo es que al pelear contra él generará inflamación y daño en el órgano donde está peleando.
pero también puede generar necrosis, isquemias y hemorragias. Todo debido a la afección de la inflamación y la trombosis que hace en los vasos sanguíneos locales y de la lucha que va a emprender contra el sistema de defensas. Hay que estar muy atento con ese aspecto. El hongo por sí solo puede causar daño, pero si a eso le añades la batalla que librará contra el sistema inmune, entonces es un doble daño al tejido, a los órganos sobre los cuales pelean, y estos desde luego van a disfuncionar. Dicho eso, entonces, los sitios de afección de los hongos negros, de los hongos de la mucormicosis, en cuanto a la vía respiratoria superior, si se establecen en nariz y senos paranasales, puede venir dolor, congestión nasal, pero también puede venir secreción, secreción nasal purulenta o secreción nasal sanguinolenta, dado que estos hongos, como mencionamos, pueden estacionarse en tu nariz. Pero, como decíamos en la diapositiva pasada, los vasos sanguíneos locales que llevan sangre a los tejidos de la nariz son interrumpidos con la inflamación y la trombosis, interrumpido el flujo sanguíneo y eso puede generar necrosis y hemorragia y manifestarse en secreciones nasales sanguinolentas, dolor, inflamación. La fiebre, desde luego, puede venir como obra del propio hongo y su lucha contra las defensas, o también puede venir patrocinada por una sobreinfección bacteriana. Acuérdate que las bacterias son villanos que andan en el ambiente esperando la oportunidad de hacer de las suyas. Como habíamos mencionado, los ojos, el globo ocular también es un blanco de ataque del hongo. Si es que este pudo llegar a tu circulación, agarra la ruta que lleva directo a los globos oculares y puede generar alteraciones cortesía de la inflamación como la diplopia y la proptosis. Incluso la inflamación de la esclerótica, la inflamación de la conjuntiva que cubre esta esclerótica, una sintomatología llamada quemosis, lo cual, desde luego, entorpece la función, la agudeza visual del paciente, con la consecuencia de que estas alteraciones sean permanentes y duraderas, llevando paulatinamente a la ceguera. Desde luego el cerebro también es una de las víctimas de este hongo si es que logra alcanzar la circulación. Las manifestaciones pueden ir desde estados confusionales como la obnubilación hasta los síncopes, desmayos, el coma y el deceso. En cuanto a la nariz se refiere, las estructuras morfológicas internas, los cornetes, pueden sufrir las consecuencias de un poco riego sanguíneo y sufrir necrosis, gangrena. El paladar, el techo de la boca, piso de la nariz, también al ser afectado el piso de la nariz con el hongo negro, este interrumpe la llegada de sangre al paladar, el paladar no recibe riego sanguíneo y empieza a necrosarse, a gangrenarse y perforarse. Lo mismo sucedería entonces con la piel aledaña de los senos paranasales. Si los senos paranasales están afectados por el hongo negro, se interrumpe su circulación, se interrumpe su arribo de sangre con oxígeno, hay necrosis, hay gangrena, perforación y ulceración del tejido blando que puede florear necróticamente hacia el exterior. Desde luego, como habíamos mencionado, las arterias de todo el cuerpo pueden ser víctimas de la inflamación del hongo, especialmente las arterias que llevan nutrición al ojo. Si el hongo negro, si los hongos de la mucormicosis se establecen y afectan las arterias que llevan sangre a tu ojo, este puede perder permanentemente su agudeza visual y dejarte ceguera para toda la vida. El cerebro, como habíamos mencionado, dependiendo de qué tanto territorio se le afecte directamente por la inflamación o por la obstrucción de su riego sanguíneo, puede ir desde estados confusionales leves hasta el coma y el deceso. Hay que tener mucho cuidado ahí. Como habíamos mencionado, el pulmón también. El mucormicosis, los tres hongos negros pueden llegar al pulmón, ya sea a través de la vía respiratoria o ya sea a través de la vía sanguínea. Todo, desde luego, si las defensas lo permiten. Y una vez establecidas en el pulmón, lo mismo. Hacen inflamación de los tejidos por la lucha que llevan con las defensas, pero también entorpecen el riego sanguíneo de los pulmones creando necrosis, cavitaciones y gangrena, lo cual se manifiesta en tos, dificultad respiratorias y expectoraciones con sangre.
El intestino también, como habíamos mencionado, es víctima de el arribo de estos hongos negros, generando entonces, por consecuencia, una vez más, de la obstrucción de su riego sanguíneo, ulceraciones, perforaciones, sobreinfecciones bacterianas, sangrado interno, choque hipovolémico y deceso, desde luego. Entonces, como ves, estos hongos negros, estos hongos de la mucormicosis pueden afectar órganos vitales y poner en riesgo nuestra vida siempre y cuando nuestras defensas se lo permitan. ¿Qué quiere decir? Bueno, que estos hongos, al igual que muchos otros microbios oportunistas, pegarán más fuerte en personas con defensas vulneradas. La población en general que no tiene problemas con sus defensas rara vez se afectará de forma severa por este hongo. Sus defensas responderán. Entonces, ¿en quién tenemos que fijar nuestra atención y medidas preventivas? En las personas que tienen las defensas bajas, como los del ejemplo que pusimos en la diapositiva pasada. Dicho eso, entonces, amigos, el diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico primeramente debe ser clínico, lo que vemos, lo que auscultamos, lo que palpamos, lo que percutimos y lo que interrogamos a nuestro paciente. Medios de cultivo en laboratorio de sangre, medios de cultivo de tejido infectado, biopsias de órganos en los que sospechemos que está la infección, pueden ayudarnos a llegar al diagnóstico, la identificación de las cifras de los hongos del mucormicosis. La resonancia magnética y la tomografía son estudios de imagen que principalmente se utilizan para ver la afección en estructuras internas, principalmente el cerebro, y ver ¿qué tanta afección ha llegado a ser el hongo que por vía sanguínea las defensas le permitieron llegar hasta ahí? Acuérdate, el hongo en el sistema circulatorio inflama las arterias, las llena de coágulos y cualquier órgano tiene riesgo de necrosarse, de gangrenarse por falta de flujo sanguíneo y nutrientes, porque el hongo hizo eso. Entonces, una vez llegado al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que todos estos microbios también pueden simular una infección por los hongos de la mucormicosis. Tenemos que descartar todos estos antes de dar el diagnóstico de los hongos negros y desde luego dicho diagnóstico debe ser pronto antes de que estas complicaciones puedan comprometer el pronóstico a pequeño y mediano y largo plazo de nuestro paciente. Desde luego, y debo insistir, las defensas del hospedador, las defensas del paciente juegan un papel fundamental en cuanto a qué tan lejos le permitirán al hongo negro llegar. Bien, dicho eso entonces y establecido el diagnóstico, estableceríamos el tratamiento. Desde luego, el control metabólico, el control, el manejo de sostén de las complicaciones es esencial. La debridación de las lesiones necróticas es importante, quitar el tejido muerto que ya fue afectado por el hongo, ya sea de la cavidad nasal, ya sea de la piel de la cara, ya sea del tejido pulmonar intestinal. Hay que quitarlo porque ya es tejido desvitalizado. Medicamentos como el anfotericina B, el desoxicolato, pueden ser de utilidad para despedazar a este hongo, medicamentos que veremos desde luego en la sección de farmacología. Y de preferencia, tratar de corregir la condición que está llevando a nuestro paciente a tener las defensas bajas. Por ejemplo, si nuestro paciente está tomando medicamentos inmunosupresores, suspenderlos. Si nuestro paciente tiene una enfermedad metabólica crónica descompensada, que normalmente es la causa de las defensas bajas, hay que corregirla. Todo en vías de que el cuerpo recupere la eficiencia de sus defensas y no deje al mucormicosis, no deje a los hongos avanzar más en el cuerpo. Eso y el medicamento en contra del hongo nos ayudará a despedazarlo y acabar con el invasor. Pero si este ya generó consecuencias, esas complicaciones ya se van a quedar para siempre. El hongo se puede curar, el hongo se puede aniquilar, pero las condiciones, las complicaciones, el daño que ya dejó, ese se queda. Ceguera, disfunción cerebral, alteraciones pulmonares. Por eso hay que tener mucho cuidado y optar sobre todo por la prevención. Medidas higiénicas tanto comunitarias como intrahospitalarias son básicas para que este honguito que se encuentra en todos lados no sobrecrezca y se vuelva un dolor de cabeza para el paciente. Sencillo, ¿eh? Entonces, lo más importante es que
Este microbio puede dar grandes complicaciones siempre y cuando las defensas se lo permitan. Como siempre, estos microbios serán más bravos, serán más catastróficos, mientras más deficientes sean las defensas de nuestro paciente. Bien, agradezco tu gentil atención y estoy a tus órdenes. Escribe cualquier duda, comentario en esa cuenta de Facebook. Gracias y buen día.